Con Candelario Pérez Alvarado. Candelario, reconocen entonces que el PRD vive una gran crisis, una profunda crisis. Así es. ¿La peor crisis de su historia? ¿Ya tocaron fondo? No la podría definir como la peor crisis de la historia, pero sí la gran oportunidad para hacer una revisión interna y replantear hacia dónde tenemos que avanzar. ¿Ha habido algún otro momento peor que este? Amén que sean lo de los resultados electorales, donde se ha llegado al análisis de que había que replantear hacia dónde queríamos dirigir el partido, dado que la institucionalidad no estaba respetando resultados electorales. Ahora, al interior, ¿cómo pueden acordar hacia dónde debe ir el partido si las visiones se contraponen, si no piensan igual? Algunos dicen hay que estar muy cerquita del gobierno de Peña, otros dicen no para nada, unos dicen hay que estar cerca de López Obrador y hay que ir con él, y otros dicen primero nos morimos antes que ir con López Obrador. O sea, ¿cómo pueden ponerse de acuerdo y trazar una ruta? ¿No? Bueno, no está hasta ese nivel, nos tenemos la oportunidad de poder participar en muchas reuniones de los equipos nacionales cuando se entra al análisis de fondo, y finalmente la gran priorización que tiene el partido primero es determinar si queremos ser solo un partido electorero o realmente queremos impulsar acciones que beneficien a México, y en ese ánimo es como tienes que definir la plataforma y hacia dónde tienes que dirigir. La otra es, me preguntabas, Andrés Manuel por encima de los partidos políticos. Recordemos que en el 2006 el PRD representaba el 11%, hoy el 9%. El PRD en el 2012 representábamos el 10.5%, hoy el 9%. Finalmente, como partido mantenemos una base, y digo hoy porque también nuestra base de afiliados en el 2006 era de 5.5, en el 2012 llegamos a ser 6 y hoy son 7 millones de mexicanos. Entonces hablamos de una participación muy importante de los militantes, pero también de la sociedad en el momento de los procesos electorales. ¿Se corrompió el PRD? Hay señalamientos de los ciudadanos con un dedo, ¿no? De los ciudadanos que acusan que algunas administraciones municipales han sido desastrosas y que además las dirigencias las han protegido. Cuando tendrían que estar en la cárcel quienes gobernaron X municipio e hicieron de las suyas. El partido donde se ha expulsado y se ha solicitado la actuación de los del Poder Judicial en su momento en contra de quienes cometieron atracos, robos y demás en contra del pueblo, de autoridades, ya sean municipales o ya sean autoridades de gobierno de los estados, ha sido el PRD. Es el único que ha exigido y ha logrado que funcionarios que emanaron del PRD también hayan tocado la cárcel, y hay ejemplos muy claros. López Obrador en Tabasco, ¿le ha pegado a tu partido, Candelario? No, porque Andrés Manuel está por encima de los partidos políticos. Pero hay un efecto y ese efecto jala. Ahí platiquemos de efectos. Bueno, 2006. Lo vimos en el 2012. 2006 primero. ¿Cuántos diputados federales ganamos? 124. ¿Cuál fue el resultado electoral del robo de la elección? Fue de menos del 1%. ¿Y por qué no obtuvimos una diferencia del 1% en diputaciones federales y senadurías? 2012. ¿Cuántos diputados federales obtuvimos? 104. ¿Dónde está que no tuvimos una diferencia de 5 puntos entre resultados? O sea, el reconocimiento a Andrés Manuel ahí está. La sociedad lo tiene muy claro. Pero no se trasladan los votos tal cual para senadores, diputados federales, alcaldes. Y si no, pregúntanos en el 2006 si ganamos las 17 alcaldías. Pregúntanos en el 2012 si ganamos las 17 alcaldías. Y en el 2015, sin Andrés Manuel, ¿cuál fue nuestra participación? Aunque para ganar una elección hay muchos factores que inciden en el resultado. Totalmente. Incluso el tema de la elección de candidatos. También. Que han acusado que venden las candidaturas al mejor postor. Pues hay que ver quién lo dice, ¿no? Si el que la compró. Y han acusado incluso a ADN, que es quien ha estado al frente de la dirigencia en los últimos años, de hacer esta práctica. Fíjate que la responsabilidad que ha tenido el Consejo Estatal, que es cierto, tengo que reconocer que el equipo de Juan Manuel Fósil obtiene la mayoría en estos últimos consejos, pero no ha sido para avasallar, ha sido para reconocer el trabajo de muchos de los compañeros, y bueno, hemos usado un mecanismo establecido en el estatuto que tiene que ver con las encuestas.
y bueno, reconocer quiénes tienen mejores posiciones, quiénes tienen el reconocimiento de la sociedad primero, porque nosotros no le preguntamos a ningún funcionario, nosotros no le preguntamos solo a militantes, sino que vamos con la sociedad en general para preguntar, ¿y a quién le tienes confianza? ¿Quién te gustaría que fuera tu próximo gobernante? Y en función de ello es a quien buscamos que sea el que represente al partido. Andrés Manuel López Obrador, regresemos con él. ¿Sigues creyendo en él? Sí. Sí creo en Andrés Manuel. Debería de ser Andrés Manuel presidente de este país. ¿Es lo que necesita México? Creo que debiera ser el presidente de México. Estoy convencido de ello. Pero también estoy convencido que tenemos que hacer la suma de todos. Y que requerimos que todos estén participando. Y que desde el PRD hemos venido impulsando que en esta nueva modificación estatutaria que vamos a vivir en nuestro Congreso Nacional, que es el máximo órgano y que es el que determina cuál es la política de alianzas del partido, podamos impulsar, ¿sí?, que vayamos todos los partidos de izquierda, no que vaya Andrés Manuel, que vayamos todos los partidos de izquierda encabezando este gran movimiento, ¿no? Pero no será el PRD, no seremos nosotros quienes digamos no a México. En lo particular, ¿te gustaría que fuera Andrés Manuel? Sí, claro. Es un paisano. Es una gente que ha mostrado interés y congruencia en México. ¿Le conviene a Tabasco? ¿Tener un presidente tabasqueño le ayudaría al Estado? Le conviene a México. Tu dirigente nacional, Alejandra Barrales, sí, en todo este jaloneo de las posiciones de las tribus, sigue diciendo que aún no está cerrada la posibilidad de ir con López Obrador. Porque forma parte de algo que hemos venido impulsando en el partido, el que busquemos una gran alianza con todos los partidos. El PRD, con todo y los señalamientos que nos puedan decir, también representamos votos. Pero a ver, necesarios para poder consolidar el gran movimiento que requiere México. En la cúpula no quieren a Andrés Manuel. Bueno, los chuchos lo odian con todo su corazón. Y en el caso de los gobernadores, los tendrían que convencer. Núñez no quiere absolutamente nada con Andrés Manuel, el gobernador de Tabasco. Graco no quiere absolutamente nada con Andrés Manuel, el gobernador de Morelos. Tampoco el gobernador de Michoacán quiere nada con Andrés Manuel. Y no hablemos de Mancera, porque es evidente que se rompió la relación y que no quiere en lo absoluto a Andrés Manuel. Ahí tienes a los gobernadores que están de entrada en contra. El partido, a través de su Congreso Nacional, define esta parte hacia dónde va el partido. Y sobre ello, los militantes, en función de lo que define la plataforma que tiene el Congreso Nacional, en función más de allá de la cúpula, ¿lo podemos creer? Claro, pues claro. Si todos los acuerdos, ese es el PRD. Pero si todos los acuerdos es entre la cúpula, Candelario, eso de que el PRD son las bases, es discurso. Te quiero decir que el Congreso Nacional, cuántas discusiones hemos tenido, cuántas veces los tabasqueños encabezamos la toma del mismo Congreso Nacional por ciertas construcciones de acuerdo que no estamos de acuerdo, que al final se han logrado modificar, pero finalmente quien define hacia dónde va el PRD es el Congreso Nacional. Hace unas semanas platicaba en este mismo espacio con el gobernador Arturo Núñez y dice que en este momento la lucha rumbo al 2018 es con Morena. ¿Tú lo ves así? ¿Coincides? ¿En Tabasco? En Tabasco, estamos hablando de Tabasco. En Tabasco yo sumaría al PRI. No está muerto. Bueno, eso decía también Núñez, no que está no muerto. está muerto. La lucha para el PRD es con el PRI. Ah, no es con Morena. La lucha es con el PRI, porque es regresar a la corrupción, es regresar a seguir empobreciendo a Tabasco, es regresar a todo lo que ya hemos vivido. Candelario, sin embargo, Morena no va a ser un factor determinante en la elección del 2018 en Tabasco. ¿Te regreso al 2006 y al 2012? Te Ahí están los pregunto datos. otra vez. Ahí están los datos muy claros. En vez de emitir un comentario, te doy un dato estadístico. ¿Tú auguras Por cierto, entonces para ¿quién votó? Morena ¿No la votaron derrota en extraterrestres? Tabasco? ¿Quién votó en Tabasco? No fueron extraterrestres, fueron tabasqueños con Andrés Manuel en la boleta y que además decidieron en qué municipios no tenían confianza. ¿Tú auguras para Morena la derrota en el 2018 en Tabasco? Yo auguro que vamos a buscar una construcción de unidad y si no, que el PRD tiene la suficiente fuerza para volver a retener la gubernatura del estado de Tabasco, la mayoría de las alcaldías. A pesar de que López Obrador vaya en las boletas y ustedes no vayan con él. A pesar.
A pesar de ello, O sea, el la factor López construcción- Obrador, que se ha hablado mucho, decían, por ejemplo, en su momento, que nadie podía creer que Humberto de los Santos Bertrui hubiese ganado la alcaldía de Centro, que fue el efecto López Obrador. Y podríamos mencionar a diputados locales de su momento que decían, no traen nada, fue el efecto López Obrador. Qué lástima que no reconozcamos a los ciudadanos, porque creo que primero son los que votan. Decirte que la unidad del No, partido es que los ciudadanos abona, votan, pero hay un abona. efecto de simpatía hacia el Claro que sí, tabasqueño. pero tiene que ver con la Y unidad. estos jalan, y este jala la votación. Me he dedicado muchos años a revisar estadística y a construir en función de ello. ¿Bertrui ganó por él? No, ganó por el gran efecto de unidad que logramos en el PRD en ese momento. Entonces tú no Y la reconoces un confianza- efecto López y Obrador. La confianza de los ciudadanos. Tú no reconoces un efecto López Obrador. Pues entonces debimos haber ganado Zapata. Pero son casos particulares donde estamos en hubo Tabasco. circunstancias Y particulares. Paraíso, y Teapa, y Jonuta en su momento. Entonces, digo, tiene Pero que ganaron ver- la mayoría y tuvieron el Congreso Claro, también de mayoría. como lo tenemos que hoy. Sí, pero bueno, con dificultades, y lo tienen porque se pasaron diputados a la fracción. No, antes No de porque eso- hubieran ganado Antes de la eso, mayoría. Ganamos la mayoría. Bueno, eran Bueno, son la 13. primera minoría. Por lo tanto, Pero es la no tienen mayoría. la mayoría. Pero es una mayoría. Digo, tampoco Tuvieron podemos que decir, ingresar no voy a 5 recono- voy a diputados reconocer. para poder tener el control de la Junta de Coordinación Política. Eso ya tiene que ver con la Junta. Yo hablo de la representación que obtuvimos con los votos y la confianza de los ciudadanos. Son las 9 de la mañana, 15 minutos. Vamos a la pausa, regresando. Seguimos platicando con Candelario Pérez, del PRD. Por un lado se ve al partido, a la dirigencia perredista en Tabasco. Y por otro lado se ve al gobernador Arturo Núñez. No. Volvemos. ¿Ya conoces las ofertas y descuentos que ofrecen los